Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos a hoy nuestra última clase de la semana 2 de la contingencia. El día de hoy vamos a continuar usando todos los conceptos que aprendimos durante la semana y parte de la semana pasada. Lo que vamos a hacer ahora es resolver problemas con triángulos rectángulos. Pero antes de continuar me gustaría que hiciéramos un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Eh, Una cosa importante que dijimos es que resolver un triángulo rectángulo quiere decir que vamos a encontrar cuánto miden todos sus lados y cuánto miden sus ángulos internos, ¿verdad? Eso es lo que yo voy a querer decir cuando te diga resuelve un triángulo rectángulo. La siguiente cosa importante que vimos es que para resolver un triángulo rectángulo tenemos dos herramientas muy poderosas a nuestra disposición. Una de ellas es el teorema de Pitágoras y la otra las razones trigonométricas. Vimos que tenemos 6, seno, coseno, tangente y sus recíprocas, cotangente, secante y cosecante. Vimos que para usar nosotros el teorema de Pitágoras necesito al menos conocer dos datos. Y si yo no conozco dos datos, entonces lo que se hace usualmente es usar las razones trigonométricas. Acuérdate que para usar las razones trigonométricas, aquí te escribí la siguiente nota, ¿verdad? Si conocemos el ángulo, podemos asumir que conocemos sus razones trigonométricas. Durante las clases anteriores yo te enseñé a obtener, digamos que de manera manual, las razones seno, coseno y tangente para 30 grados, para 45 grados y para 60 grados, que son algunos ángulos muy importantes. Pero si te fijas, nos centramos mucho en ellas, 30, 45 y 60. La razón es porque efectivamente esas son fáciles de deducir cada vez que uno las necesita. Simplemente se tiene que acordar de los dibujitos. Ahorita lo voy a hacer una vez más porque es muy importante. Pero resulta pues que no nada más vamos a estar trabajando con los ángulos de 30, 45 y 60 grados. A veces vamos a trabajar con ángulos de 20 grados, de 10 grados, ángulos diferentes. Para eso, lo que usualmente se hace es, hace muchos años existían unas tablas donde todos los valores de seno, coseno y tangente para todos los ángulos diferentes de estos, y bueno, y para estos también, venían en tablas. Actualmente eso ya se va haciendo más en desuso y lo que se suele hacer es usar una calculadora científica. A mí me gustaría que usáramos la calculadora lo menos posible porque la calculadora muchas veces hace que nos olvidemos de qué es de lo que estamos haciendo. Pero va a haber ocasiones en las que pues va a ser muy necesaria. En la sesión de hoy en especial vamos a necesitar de nuestra calculadora científica. Entonces te voy a pedir que pauses el video y vayas por tu calculadora científica y una vez que la tengas a la mano regreses conmigo. Y muy bien, pues vamos a continuar. Esto fue el resumen. Ahorita me gustaría hacer algo que ya hice contigo en alguna de las clases anteriores, que es encontrar las razones para estos ángulos importantes. ¿Por qué? Porque esas razones se usan muchísimo en matemáticas y vale la pena saberlas hacer de memoria. Entonces fíjate, realmente el punto no es que recuerdes de memoria las razones tal cual, sino que recuerdes qué dibujo te permite encontrar cada razón. Entonces, para encontrar las razones de 45 grados, hacíamos nuestro primer triángulo importante, que era un triángulo, ¿verdad? Que tenía un ángulo de 45 grados. Vamos a tratar de hacerlo de la siguiente manera. Este era el triángulo. Ese es el primer triángulo que me gustaría que memorizaras. Y si es necesario, hazte unas tarjetitas con estos dos triángulos que vamos a hacer el día de hoy, que vamos a usarlos un poquito el día de hoy y te van a servir mucho para el futuro. Entonces, lo que vamos a hacer es que este triángulo, como este triángulo parte el ángulo en 90 justo a la mitad, este ángulo es de 45 grados. Este ángulo es el de 90 grados y este ángulo es de 45 grados también.
De las clases anteriores también quiero que veas que, bueno, 45 grados es lo mismo que pi radianes, pi cuartos radianes, y 90 grados es pi medios radianes. Ahora bien, fíjate que como esta línea parte el ángulo de 90 grados justo a la mitad, entonces lo que mida yo a la derecha es lo mismo que voy a medir hacia arriba. Es la mitad de un cuadrado. El cuadrado completo vendría dibujado de esta manera. Entonces esta es la mitad de un cuadrado. Entonces este lado y este lado miden lo mismo. Por simplicidad, pues se les puede poner el valor 1. Si yo ya sé que estos dos lados miden 1, puedo encontrar el tercero con el teorema de Pitágoras. Simplemente decimos c al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea 1 más 1, o sea c cuadrado es igual a 2. Luego, para poder quitar el cuadrado, saco raíz cuadrada de ambos lados. Raíz cuadrada y elevada al cuadrado son operaciones inversas y nos queda que c es simplemente la raíz cuadrada de 2 y se lo vamos a poner. Este es el primer triángulo importante que necesito que sepas hacer. Un triángulo que mide 1 en sus dos lados y raíz de 2 en el que queda. Y los ángulos que se forman son 45, 90 y 45. Con eso nosotros podemos encontrar las razones trigonométricas de seno. De 45 grados. Seno de 45, coseno de 45 y tangente de 45. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, fíjate, el seno de 45 es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 1 entre raíz de 2. Entonces se escribe 1 entre raíz de 2. Y acuérdate que se racionalizaba. Entonces multiplico por raíz de 2 entre raíz de 2. 1 por raíz de 2 arriba me da raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 me da raíz de 2 al cuadrado. La casita se va con el cuadrado y me queda simplemente raíz de 2. Y abajo nada más me quedó el 2, ya sin la casita ni el cuadrado. Entonces, ¿qué hice? Simplemente dije, el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que lo escribí aquí y racionalicé. Y me quedó este resultado. Voy a borrar esto que tenemos por acá y voy a escribir solamente el resultado. El resultado ahí lo tenemos, es raíz de 2 entre 2. El coseno de 45 grados, acuérdate que se obtenía de una manera similar. Es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces 1 entre raíz de 2. Fíjate que la racionalización es la misma de antes. Multiplicamos por raíz de 2 entre raíz de 2, y esto es igual a raíz de 2 arriba, y raíz de 2 al cuadrado abajo, raíz con cuadrado se van, y te queda otra vez raíz de 2 entre 2. Entonces vamos a eliminar esto que tengo por acá, ¿verdad? Y vamos a escribir simplemente el resultado, que es raíz de 2 entre 2. Discúlpame. Ahí está. Finalmente la tangente de 45 es cateto opuesto entre cateto adyacente. 1 entre 1, cateto opuesto a 45 y cateto adyacente. Y 1 entre 1 es 1. Entonces estos valores de aquí los voy a eliminar. Y entonces la tangente de 45 vale 1. Ese es el primer triángulo importante que dibujamos la otra ocasión. Tengo un segundo triángulo muy importante. Vamos a ponerlo aquí a un ladito. Fíjate que lo que yo quiero que te aprendas no tanto son los valores, sino que te aprendas los triangulitos que hay que dibujar. Este es el triangulito 1, 1, raíz de 2, con sus ángulos internos de 45 los dos. Y con eso tú ya puedes obtener seno, coseno y tangente. Y las recíprocas también, que acuérdate que eran volteadas. Por ejemplo, la recíproca del seno era el 2 arriba y raíz de 2 abajo. La del coseno, 2 arriba y raíz de 2 abajo. Y tangente, pues para obtener su recíproca había que poner el 1 arriba y el 1 abajo, entonces esa da igual. Pero bueno. Pero ahorita vamos a usar seno, coseno y tangente, que son las que más se usan. Entonces, ¿te acuerdas cómo era el segundo triangulito? El segundo triangulito, no sé si recuerdas, que era hacer un triángulo equilátero. Vamos a suponer que este es el triángulo equilátero, donde cada uno de sus lados vale 2, y luego decíamos, lo parto a la mitad. Y esa mitad, esa es la que me importaba. Vamos a dibujarla aquí.
Ahí está. Entonces, fíjate, este lado es este, que vale 2. Este lado es este, que es la mitad del 2 completo, que vale 1. Aquí no sé qué pasó. Y finalmente, este lado se puede obtener con teorema de Pitágoras. Si lo hacemos, ya te voy a poner el resultado. El resultado es raíz de 3. Ese es el segundo triángulo que te tienes que aprender. Ahora bien, ¿cómo eran los ángulos internos? Como bien recordarás, este ángulo era de 60 grados. ¿Por qué? Porque el triángulo completo era un triángulo equilátero, entonces todos sus ángulos medían 60 grados, entonces este medía 60. Este es la mitad del completo, entonces este medía 30 grados y este medía 90 grados. Entonces vamos a borrar todo lo demás. Vamos a borrar todo lo demás, aquí así. Y vamos a quedarnos con este triángulo. Con este triángulo yo ya puedo encontrar seno, coseno y tangente. Pero fíjate que para 30 grados, porque aquí tengo dos ángulos. Tengo el ángulo de 30 y tengo el ángulo de 60. Entonces, vamos a escribir. El seno de 30 era cateto opuesto. El cateto opuesto de 30 es 1 entre la hipotenusa, perdón, que es 2. 1 entre 2. Entonces, el seno de 30 grados vale 1/2 simplemente. El coseno de 30 grados, ese, pues vamos a ver cómo sería. Para encontrar el coseno de 30 grados, pues lo único que hay que hacer es hacer cateto adyacente, que es este, entre la hipotenusa. Entonces nos va a quedar raíz de 3 entre 2. Para encontrar la tangente de 30 grados, pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, 1 entre raíz de 3. Entonces se pone 1 entre raíz de 3 por raíz de 3 entre raíz de 3. Acuérdate que esto lo estoy haciendo para racionalizar. Y eso me da raíz de 3 arriba y raíz de 3 al cuadrado abajo. Raíz y potencia se anulan y me queda raíz de 3 entre 3. Entonces puedo borrar ya todo lo demás y decir que la tangente... Si ahorita te me haces bolas, por favor ponle pausa y si es necesario escribe los pasos intermedios. Ahorita yo, como esto ya lo hice, lo estoy haciendo más rápido. Esto lo puedes pausar el video si lo quieres ver con más detalle. Entonces, vamos a mover esta. Entonces ya tengo que la tangente de 30 grados es raíz de 3 entre 3. Vamos a eliminar los cálculos intermedios. Luego, para 60 grados también es seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a encontrar seno, coseno y tangente de 60 grados. Seno de 60 grados. Coseno de 60 grados y tangente de 60 grados. Entonces dijimos, seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Para 60 grados, raíz de 3 entre 2. Entonces los escribimos aquí abajo, es raíz de 3 entre 2. El coseno de 60 grados es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, 1/2. Entonces escribimos 1/2. Y la tangente de 60 grados es cateto opuesto entre cateto adyacente, raíz de 3 entre 1. Y raíz de 3 entre 1 es simplemente la raíz de 3. ¿Sale? Entonces, ahorita acabamos de encontrar una vez más, porque esto ya lo habíamos hecho, las razones trigonométricas para algunos ángulos importantes. Los de 45, y los de 30, y los de 60. Quiero que te quede claro que para ángulos diferentes no hay una manera sencilla de calcularlos. Eso es bueno que lo sepas, para que no te hagas bolas si en algún momento los quieras encontrar. Vamos a escribir aquí la notita. Para ángulos diferentes a estos, el cálculo se vuelve más complicado. Razón por la cual se suele recurrir a tablas o el uso de una calculadora científica. ¿Sale? Lo que pasa es que la calculadora científica en su memoria
tiene grabados todos esos valores para el ángulo que tú obtengas. De hecho, tiene un algoritmo que permite hacer su cálculo. Entonces, cada vez que tú le pides el seno, coseno, tangente del ángulo que quieras, pues te lo calcula. Estos son muy convenientes, usan un montón, y por eso te voy a pedir, de una manera muy especial, que te hagas una tarjetita con los triangulitos. No con los valores. Los valores se pueden obtener con los triangulitos, porque ahorita tú ya memorizaste seno, coseno y tangente. Entonces aquí vamos a poner, vamos a marcarlos, y vamos a poner que necesito que me hagas una tarjetita. Una tarjeta. ¿Sale? Con esos dos dibujos, con esos ángulos, así como te los puse. Y aquí nada más le pones, por favor, el ángulo en radianes, y el ángulo en radianes, y el ángulo en radianes, que las otras veces ya vimos cómo se hace, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí te lo estoy poniendo. En los ejercicios de aplicación conviene hacer cálculos con calculadora científica o con tablas, porque no es, las otras razones no son fáciles de calcular a mano, ¿verdad? Entonces ahorita, bueno, hace un momentito ya te pedí que fueras por tu calculadora científica, pero si no has ido, pausa el video en este momento y ve por ella, porque la vamos a usar. Y cuando regresamos, pues vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios importantes que sepa que lo sepas hacer. Entonces fíjate, quiero resolver este triángulo rectángulo. Es un triángulo así cualquiera. Es un ejercicio parecido a los que vimos ayer. Y en este triángulo me están dando un ángulo que es pi sextos. Como bien te imaginarás, en el momento que tiene pi, tú ya sabes que está en radianes. Pues hay que transformarlo a grados. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque yo entiendo que al momento no estás tan familiarizado con los radianes y te conviene más hacer una visualización en grados. Entonces vamos a escribir que vamos a convertir pi sextos a grados. Fíjate que esto teníamos dos formas de hacerlo. Una era gráfica y la otra era con básicamente razones y proporciones. Vamos a hacerlo con razones y proporciones. ¿Cuál equivalencia yo sí conozco? Yo sé que pi radianes es lo mismo que 180 grados. Esa espero que ya te la hayas aprendido de memoria. Esta la conocemos porque ya la estuvimos discutiendo un montón. En las clases anteriores vimos que 180 grados equivale a pi radianes. Luego, yo quiero saber pi sextos radianes, entonces los pongo en la parte de arriba. Y los voy a poner un paréntesis para que te des cuenta que eso es una sola cantidad. Y yo quiero encontrar ese mismo valor, pero en grados, y eso le estamos poniendo la letra X. Entonces, para resolver esta razón, acuérdate que me quiero deshacer de esta X en el denominador, y lo voy a lograr multiplicando por X de un lado y por X del otro. X entre X me va a dar 1. Y entonces del lado izquierdo me queda pi por x entre 180. Y del lado derecho, x con x se tacharon y me quedó simplemente pi entre 6. Ahora fíjate, lo que vamos a hacer a continuación es que yo quiero despejar a la x. Me está estorbando el pi y el 180. Entonces vamos a poner un punto y una línea. Arriba pongo 180 y abajo pi. Lo que hago de un lado lo hago del otro. Un punto y una línea. Arriba pongo 180 y abajo pongo pi. Este con este da 1, este con este da 1. 1 por x nos da x. Del lado derecho, fíjate que tienes pi arriba y pi abajo. Entonces pi entre pi da 1 y 180, te quedó 180 entre 6. Vamos a escribirlo. Nos quedó simplemente 180 entre 6 y eso es 30 grados. Entonces yo encontré que el ángulo que yo quiero saber es de 30 grados. Entonces vamos aquí a corregirle. Me había equivocado, le había puesto 130. Entonces es 30 grados. Entonces fíjate, aquí le vamos a poner 30 grados. Pi sextos es lo mismo que 30 grados. ¿Por qué me va a servir eso? Fíjate, yo quiero encontrar todos los lados y ángulos internos del triángulo. Entonces, este triángulo es un triángulo rectángulo. Ponle pausa y dime por qué. Una vez que le quitas la pausa, te lo voy a decir. Pero es algo que ya sabes. Es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Si te fijas, aquí te lo estoy marcando con un cuadrito. Entonces,
Nosotros queremos encontrar el lado X y el lado Y. Como es un triángulo rectángulo, a lo mejor lo primero que te viene a la mente es usar el teorema de Pitágoras. Pero resulta que no lo podemos usar porque desconozco dos lados. Uno vale X y el otro vale Y. Y yo necesito conocer al menos dos lados, ¿verdad? Entonces, como no podemos usar nuestra primera herramienta poderosa, que es el teorema de Pitágoras, vamos a usar las razones trigonométricas. ¿Y cómo vamos a usar las razones trigonométricas? Los vamos a hacer de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es buscar una razón trigonométrica que involucre un lado que sí conozco y uno que no conozco. Por ejemplo, este y este. Entonces, fíjate, conoces este ángulo. ¿Qué razón trigonométrica involucra este cateto, que si te fijas sería el cateto adyacente a 30 grados, y la hipotenusa? ¿Quién sería? Una vez que lo piensas, pues nos recordamos que es el coseno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el coseno, en este caso va a ser de 30 grados, que es este ángulo, es cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, eso es igual a x entre 16. Luego decimos, quiero despejar a la x. Ese despeje ya es... bueno, antes de despejar, el coseno de 30 grados, ¿cuánto vale? Pues una vez más, 30 grados es uno de esos ángulos importantes que ya trabajamos. Y su coseno de 30 grados, fíjate, lo vamos a tener por acá. Lo tenemos justo acá. El coseno de 30 grados vale raíz de 3 sobre 2. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Coseno de 30 grados vale raíz de 3 sobre 2. Eso tú ya lo deberías de tener en tu cuaderno. Entonces, del lado derecho solamente copio x entre 16. Luego decimos, el 16 del denominador me está estorbando para dejar a la x solita. ¿Cómo lo quito? Multiplicando por 16. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 16 entre 16 te da 1, que por x da x. Del lado izquierdo es una multiplicación de fracciones. Nos da 16 por raíz de 3, nos da 16 raíz de 3 entre 2. O 16 entre 2 es 8. Entonces nos queda simplemente 8 por la raíz de 3. Ese es el valor de x. Entonces fíjate, ya encontramos el valor x. Vamos a ponerlo. X es igual a 8 por la raíz de 3. Aquí está. 8 por la raíz de 3. ¿Sale? El siguiente lado que yo necesito conocer, que ahorita desconozco, es el y. Para encontrar el valor de este ángulo y, pues ahora sí puedo usar teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque conozco dos lados y desconozco uno. Ya puedo usar el teorema de Pitágoras. Pero antes de usar el teorema de Pitágoras, me gustaría que lo hiciéramos también con razones trigonométricas. Entonces, fíjate. ¿Qué razón involucra? El que no conozco, un lado que no conozco y un lado que sí conozco. Pues es la razón seno. Porque sabemos que el seno es cateto opuesto a este ángulo entre la hipotenusa. Entonces vamos a escribir. El seno de 30 grados es el cateto opuesto, que es y, entre la hipotenusa, que vale 16. El seno de 30 grados, una vez más, es un ángulo importante que ya hemos calculado. Y resulta que es, aquí lo tenemos, el seno de 30 grados vale 1/2. Entonces, en vez de seno de 30 grados, pues vamos a poner el valor 1/2. Y eso es igual a y entre 16. Luego, para poder quitar el 16 que me está estorbando, multiplico por 16 y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 16, fíjate que aquí tengo 16 arriba y 2 abajo. Entonces, puedo hacer la multiplicación directa o puedo simplemente decir que 16 entre 2 da 8. Aquí no te me hagas bolas. Esto acuérdate que se puede hacer porque es multiplicación. 16 entre 2 da 8. Entonces ponemos 8. Luego del lado derecho tengo 16 arriba y 16 abajo. Eso da 1 por y, da y. Entonces ya tengo el valor de y también. El valor de y es 8. Entonces vamos a escribirlo. Ya tengo el valor de y, que es 8. Finalmente,
Fíjate que necesito saber todos los ángulos internos de mi triángulo. Yo ya conozco uno, que es el de 30, que es pi sextos. Entonces, fíjate, este de cuadradito, pues tú ya sabes que tiene que medir 90 grados. Que ya hemos visto muchas veces que es pi medios, porque el de pi era el de 180, 90 es la mitad, pi medios. Entonces, este de aquí, ¿quién tendrá que ser? Pues acuérdate que la suma de los ángulos internos da 180. Y 90 más 30 da 120, que para 180 nos da 60 grados. Que en otras clases ya hemos visto que 60 grados equivale a pi tercios. Si no estás convencido, lo puedes hacer con una conversión o de la manera gráfica que te enseñé la vez pasada. Y ya resolvimos el triángulo rectángulo, porque ya conozco cuánto miden todos sus lados y ya sé cuánto miden todos sus ángulos. Entonces, fíjate, si no puedes usar teorema de Pitágoras, en resumen, usas razones trigonométricas, donde involucras un lado que sí conozcas y un lado que no conozcas. Y eso es absolutamente todo lo que hay que hacer. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a acomodar esto un momentito. Ahí está. Fíjate, quiero que leamos el enunciado y ahorita haces el dibujo en tu cuaderno. Ahorita te magnifico el dibujo para que lo veas. Entonces, vamos a leer el enunciado, que dice así. Desde el punto B de una torre, fíjate, tenemos una torre y aquí está el punto B, el punto más alto de la torre. El ángulo de depresión de un punto D en una segunda torre, que dista 30 metros de la primera, es de 28 grados. Entonces, fíjate, aquí ya me están hablando de palabras nuevas que tengo que conocer si quiero resolver el problema. Me están hablando de algo que le llaman el ángulo de depresión. Fíjate que ese ángulo de depresión es ni más ni menos que el ángulo de la caída. Nosotros tenemos que la caída forma un ángulo con la horizontal. A ese se le llama el ángulo de depresión. No este, es el de arriba. Entonces, ese es el ángulo de depresión. Y me están diciendo que es de 28 grados. El ángulo de depresión de un punto D en una segunda torre que dista 30 metros de la primera. Fíjate, ese dista 30 metros, me están dando básicamente la distancia que hay desde esta primera torre hasta la segunda torre. Y aquí ya me lo pusieron. Aquí lo tengo, es de 30 metros. Y me están diciendo que el ángulo de depresión y la distancia en las torres. Me están diciendo cuánto mide la torre más alta. La torre más alta es esta y mide 62 metros. Aquí lo tengo marcado. ¿Cuánto medirá la torre menor? Entonces, bueno, como te podrás imaginar, estamos trabajando con ¿qué tipo de triángulos? Efectivamente, con triángulos rectángulos. Entonces, pues para eso vamos a completar el triángulo rectángulo. Fíjate que el más obvio pues sería este triángulo, ¿verdad? Vamos a marcarlo un poco más bonito para que podamos trabajar un poco mejor. Entonces vamos a poner aquí, ese es el triángulo en el que nos estamos fijando. Fíjate que me están pidiendo la altura de la torre pequeña. Fíjate, eso es lo que nos están preguntando, la altura de la torre más chica. Entonces, para conocer esa altura, que sería esta que yo no conozco, pues fíjate, si yo conociera cuánto mide este lado X, ¿por qué le puse X? Porque se me dio la gana. Entonces lo que yo tendría que hacer es al 62 que mide completo, que sería desde aquí hasta acá también mide 62, pues yo le tendría que restar lo que mide X. Por ejemplo, si esto fuera, no sé, 15 metros, a 62 le restaría los 15 de aquí y me quedaría la altura restante. Esa sería la estrategia que vamos a usar. Y como te das cuenta, nosotros ya tenemos un triángulo rectángulo por acá. ¿Cómo le hacemos? Fíjate, conocemos solamente un lado, ¿verdad? Y más bien, sí, conocemos un lado. Conocemos este lado que vale 30. Quiero que te des cuenta que este lado que mide 30 es exactamente lo que mide este lado de acá. Entonces, arriba vamos a apuntárselo. Esto mide 30 metros. Entonces, fíjate. Conozco un lado y no conozco un lado. Y tengo un ángulo. ¿Qué puedo usar?
razones trigonométricas. ¿Por qué no se puede usar teorema de Pitágoras? Porque no conozco este ni conozco este de acá. Entonces, no puedo usar teorema de Pitágoras. Vamos a usar razones trigonométricas. ¿Qué razón de este ángulo me permiten, me relaciona el lado que no conozco, que es el cateto opuesto, y el que sí conozco, que es el cateto adyacente? Piénsalo un poco y nos vamos a dar cuenta que es la razón tangente. Entonces vamos a escribir la tangente. ¿De qué ángulo habíamos dicho? De 28 grados. Entonces, la tangente de 28 grados es igual a el cateto opuesto. Fíjate que este es el ángulo. Su cateto opuesto no es este. Es este de acá, que es X, entre cateto adyacente, que es 30 metros. Entonces vamos a escribir X entre 30 metros. ¿Sale? Fíjate, aquí lo que yo tendría que hacer es encontrar este valor de la tangente de 28. Este ángulo de 28 no es ninguno de los que ya conocíamos. Los ángulos que ya conocíamos, ¿cuáles son? Son el ángulo de 45, el de 30 y el de 60. De eso sí me sé todas sus razones. Pero a mí me están pidiendo uno de 28. ¿Qué se va a hacer en esos casos? En esos casos lo que se hace es recurrir a calculadoras científicas. Por ejemplo, yo tengo aquí mi calculadora científica a la mano. Y por medio de la calculadora voy a encontrar este valor. Resulta que la tangente de 28 grados es igual a 0.53170943 y muchos decimales más. Eso lo encontré con calculadora científica. Entonces, nosotros cuando usemos razones trigonométricas, siempre vamos a usar 4 decimales, ¿sale? 4 decimales. Entonces, vamos a marcar. Estos son los que me voy a quedar. Y vamos a poner. Esta flechita indica que aquí usé calculadora. Uso 4 decimales y los demás los quitamos. Y hay que poner esa nota importante, ¿verdad? Se usaron 4 decimales siempre que usemos calculadora. Esto tiene razón de ser. Y la razón es que pues hay un montón de ángulos que se parecen mucho en las primeras cifras. Entonces a mí me interesa tomar más cifras. Entonces fíjate, ya encontré la tangente de 28 que vale 0.5317. Entonces mi ecuación que tengo aquí, pues puedo sustituir 0.5317 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, que era X entre 30 metros. X entre 30 metros. Ahora simplemente quiero despejar la letra X. La letra X me está estorbando el denominador. ¿Cómo lo quito? Multiplico por 30m y lo que hago de un lado lo hago del otro. Entonces multiplicamos por 30m. 30m abajo se va con 30m arriba. Y me queda arriba, me queda de este lado, 30m por 0.5317. Entonces vamos a multiplicar las constantes. 30 por 0.5317. Lo voy a hacer yo en mi calculadora. Tú, por favor, hazlo en tu calculadora y convéncete que da 15.951. Da 15.951. Aquí, como ya no es una razón trigonométrica, ya puedo quitar los demás decimales. Vamos a usar solamente un decimal. Y fíjate que tenemos metro, como no hay metros, solamente lo bajo. Y eso es lo que mide X. Pero fíjate que no he acabado. Lo que encontramos fue la medida de este lado. Nosotros queremos encontrar este lado, que es la altura de la torre pequeña. ¿Cómo le hago? Pues la altura grande, que es toda esta, le vamos a quitar la altura X. Y vamos a encontrar la altura de la torre, que le vamos a llamar, si tú quieres, si me dejas, H minúscula. Entonces vamos a poner la altura de la torre es igual al total de 62 metros menos 15.9 metros. Entonces la altura de la torre es igual, y usamos nuestra calculadora,
62, o la puedes hacer a mano, menos 15.9. Esto es 46.1 metros. Esto es la altura, ¿verdad?, de la torre, de la torre pequeña. Y ya lo tengo, ya acabé. ¿Qué hice en resumen? Entendí el problema. Si le regresas al video o tenías el dibujo al principio, el triángulo no estaba dibujado. Solamente había una línea punteada en esta parte y esta que era pues una línea también imaginaria que me ayudaba a identificar el ángulo de la depresión. Luego, como esta distancia es la misma que esta, se la pusimos. Y usé razones trigonométricas porque hay un lado que no conozco y un lado que sí conozco. Siempre que tengo un lado que no conozco y un lado que sí conozco, puedo usar razones trigonométricas. Desde luego, necesito saber el ángulo, porque si yo conozco el ángulo, por medio de una calculadora o por medio de las formas que ya tenemos, podemos encontrar sus razones. Y una vez que hice eso, ya solamente despejé mi letra X con despejes que ya sabemos hacer. Ya que encontré X, simplemente hice una resta y encontré la altura de la torre. Eso fue todo lo que hicimos. Muy bien. Si en alguna parte te atoraste, regrésate, por favor. Pero el proceso es muy sencillo. Y aquí, pues, lo que sucede es que se hicieron algunas operaciones. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. El ejemplo dice así. Vamos a leerlo. Dice, Roberto se encuentra a 80 metros de la... Ay, a ver, aquí me equivoqué. Vamos a corregirlo. Se encuentra a 80 metros de la base de un edificio. ¿Sale? Entonces, fíjense. La base del edificio, aquí te estoy dibujando el edificio, es esta, ¿verdad? 80 metros quiere decir que Roberto se encuentra por acá. Y dice que está observando la parte más alta de este con un ángulo de 35 grados. Entonces volteo su cabeza desde aquí hacia arriba y el ángulo que hace su mirada con respecto a la horizontal, ese ángulo es de 35 grados. ¿Cómo lo encontró? ¿Quién sabe? Ahí sí no sabemos cómo lo hizo, pero ya nos lo están dando. Nos están preguntando la altura del edificio. La altura del edificio es esta. Entonces fíjate, le puse ya la letra X. Una vez más, yo conozco un lado y desconozco dos de mi triángulo rectángulo. No puedo usar teorema de Pitágoras. ¿Qué sí puedo usar? Razones trigonométricas. ¿Qué razón trigonométrica involucra el lado que no conozco y el lado que sí conozco? Fíjate que si este es el ángulo, este es cateto opuesto y esto es cateto adyacente. ¿Qué razón voy a usar? Efectivamente, voy a usar la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente, que en este caso va a ser de 35 grados, que es el ángulo de trabajo, pues es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces la tangente de 35 grados es X, que es el cateto opuesto, ¿verdad?, al mi ángulo, entre el cateto adyacente, que es de 80 metros. Fíjate una vez más que aquí este valor, tangente de 35 grados, no es uno de los ángulos que nosotros conocemos. Entonces también lo vamos a obtener mediante una calculadora. Entonces vamos a obtener la tangente de 35 grados. Y a mí me dio, y tú también te pido que lo hagas con tu calculadora. Hazlo, ponle pausa, y una vez que lo hagas, lo ponemos. Da 0.7002. Ese es el valor de la tangente de 35 grados, que se encontró mediante calculadora. Fíjate que lo dejé con 4 decimales. Hay muchos más decimales después de este, pero dijimos que para tener un buen cálculo lo vamos a hacer con 4 decimales. Y eso es lo mismo que X entre 80 metros. ¿Sale? Luego ya nada más hay que despejar la X. ¿Quién me está estorbando? El 80M. ¿Cómo quitamos 80M? Pues multiplicando por 80M. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces hay que multiplicar por 80M del otro. 80M entre 80M da 1 por X, nos da X igual. Y del lado izquierdo ya nada más tengo que multiplicar 80M por 0.7002. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a multiplicar 80 por 0.7002. Y eso da 56.016. Entonces da 56.016. ¿Qué? Pues aquí tengo metros, como no hay con quién, lo bajo.
Y entonces dijimos, pues vamos a dejarlo con un decimal. Entonces vamos a borrar los dos decimales que me quedaron de más y dejamos un solo decimal. Entonces la respuesta es que la altura del edificio es de 56 metros. Y lo vamos a escribir. Vamos a escribirlo. Acuérdate que hay que acostumbrarse a escribir cosas. Entonces vamos a escribir, por lo tanto, vamos a escribirlo a mano. Por lo tanto, la altura del edificio es de aproximadamente 56 metros. Ahí está. Y ya acabamos, ¿verdad? Entonces, siempre que no puedas usar teorema de Pitágoras, vas a usar una razón que involucre el lado que conoces y el lado que no conoces. Siempre lo vamos a hacer así. Obviamente necesito saber el ángulo. Si no conoces el ángulo, estamos fritos, porque ese problema decimos que le falta información. Muy bien, vamos a hacer uno más. Fíjate, velo, léelo, ponle pausa al video y cuando lo hayas entendido, regresamos al video. Entonces, vamos a hacerlo. Dice así, un faro ilumina un barco con un ángulo de presión de 30 grados. Fíjate otra vez esa famosa palabra, ángulo de depresión. Si quieres, ahorita regresa al video para que veas que era ángulo de depresión. Y me están dando un ángulo ahí que no sé dónde lo voy a marcar, ahorita lo voy a marcar. Entonces dice, si el faro tiene una altura de 40 metros sobre el nivel del mar, ¿a qué distancia se encontrará el barco? Entonces fíjate, la situación es esta. Yo ya te puse el dibujo. Lo que yo te recomiendo es que siempre que te den un problema, te lo imagines, te lo imagines. Si no te lo puedes imaginar, hay problemas. Entonces fíjate, ¿qué sucede? Que aquí está el barco. Todo esto es el mar, es la distancia que hay entre el barco y el faro. El faro nos están diciendo que tiene una altura de 40 metros. Aquí nos lo están diciendo. Y nos están hablando del ángulo de depresión. Espero que ya te hayas regresado en el video y te hayas dado cuenta que el ángulo de depresión es este. Este es el ángulo de depresión, que es de 30 metros. ¿Sale? Pero fíjate que como tengo dibujado mi triangulito, a mí lo que me conviene es trabajar con este ángulo. Fíjate que entre este ángulo de acá y este de acá da 90. Entonces este debe de valer, exactamente, debe valer 60 metros. Entonces escribimos 60 metros por acá. ¿Sale? Vamos a continuar. Entonces, fíjate, quiero saber la distancia que hay entre el barco y el faro. Necesito saber esta distancia. ¿Puedo usar teorema de Pitágoras? Vamos a ver. Conozco un cateto, pero no conozco ni este cateto ni la hipotenusa. No puedo usar teorema de Pitágoras. ¿Qué voy a usar? Razones trigonométricas. Una razón trigonométrica que me involucre el lado que no conozco y el que sí conozco. Aquí tuve un error. Vamos a corregir. Ahí es 60 grados, ¿verdad? No 60 metros. Es 30 grados y es 60 grados porque son los ángulos. Disculpa. Ahora sí. ¿Qué razón trigonométrica involucra a este cateto y este cateto? Pues vamos a ver. Si este es el ángulo, este es cateto adyacente y este es cateto opuesto. ¿Cuál involucra? El cateto adyacente y el cateto opuesto, como bien recordarás, es la tangente. Entonces vamos a escribir. La tangente de 60 grados es el cateto opuesto, que vale D. El cateto opuesto, acuérdate que es el cateto que no está junto, entre el cateto adyacente, que vale 40 metros. ¿Qué hacemos después? Pues me está estorbando el 40m, lo quiero quitar, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a quitar? Multiplicando por 40m y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 40m y 40m dieron 1 por D, nos dio D. Y fíjate que aquí la tangente de 60 sí me la sé porque es uno de los ángulos famosísimos. Entonces vamos a copiar el 40m y en vez de la tangente de 60, yo ya me sé su valor. Vamos a buscarlo más arriba. Tú búscalo en tu cuaderno. La tangente de 60 grados es esta de acá, que vale la raíz de 3. Entonces, vamos a escribir la raíz de 3. Pues fíjate que la raíz de 3 ahorita no me va a ayudar mucho, porque no lo conozco. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener esa raíz cuadrada en nuestra calculadora. La raíz cuadrada de 3 vale
1.7320. Entonces vamos a poner 1.7320. En este momento te voy a pedir que hagas dos cosas. Que obtengas el valor de la raíz de 3 y te des cuenta que es esto. Y en tu misma calculadora científica te voy a pedir que obtengas la tangente de 60. ¿Y qué te sale? Efectivamente, te sale esto. Pero hazlo. Encuentra la tangente de 60 y date cuenta que es lo mismo que la raíz de 3. ¿Por qué? Porque estamos en lo correcto. Entonces, este es el valor que vamos a usar, ¿sale? Entonces, del lado derecho me queda la D. Entonces, tengo aquí la multiplicación de 40m por 1.7320. Lo hacemos 40 por 1.7320. Esto da 69.28. 69.28 metros. ¿Por qué? Porque aquí tengo metros. Metros por 1 da metros, ¿verdad? Porque no tiene con quién multiplicarse. Ahí está. Y habíamos dicho que lo íbamos a dejar con un decimal. Entonces vamos a aquí dejarle nada más este decimal. Fíjate que punto 28, como nada más voy a dejar un decimal, lo voy a poner redondeado. Eso siempre lo podemos hacer. Entonces el 28 se redondea a 30, porque es la decena más cercana. Entonces es lo mismo que poner 69.3 metros. Esta es la distancia. ¿Sale? Ojo, que es un problema con valores aproximados. ¿Sale? O sea, hay un pequeño error. Punto 28 metros es lo mismo que 28 centímetros. Y punto 3 metros es lo mismo que 30 centímetros. Esto tiene un error de 2 milímetros. ¿Sale? Muy bien. Entonces ya encontré la distancia que me piden, ¿verdad? La distancia en la que se va a encontrar nuestro barco. Vamos a hacer finalmente este ejercicio. Te voy a pedir que le pongas pausa y lo leas. Y cuando le quitas la pausa, vamos a hacerlo. Entonces vamos a leerlo juntos. Dice, el hombre araña extiende su telaraña desde un rascacielos de 200 metros. Entonces fíjate, este es mi rascacielos de 200 metros. Ya hice el dibujito antes. Y por acá anda el hombre araña. Y dice que extiende su telaraña hasta otro edificio. Es decir, hacia este edificio. Entonces, ¿cómo queda la telaraña? Vamos a dibujarla. Queda más o menos así. Esa línea simboliza la telaraña. Luego dice, si el ángulo que hace la telaraña con la horizontal es de 45 grados, entonces fíjate, ¿quién es la horizontal? Pues la línea horizontal. Entonces me están dando este ángulo que es de 45 grados. Si te fijas, me están dando el ángulo de depresión. Es lo mismo. Entonces, el ángulo que hace la telaraña con la horizontal es de 45 grados. Y dice, y gastó sus últimos 50 metros de telaraña. Entonces, ¿cuánto mide esta telaraña si gastó los últimos 50 metros de telaraña? Pues mide 50 metros, porque es lo último que le quedó de la telaraña. Nos gustaría saber la altura del edificio. Es decir, esta de aquí, ¿verdad? Del segundo edificio, del edificio pequeño. Si te fijas, este ejercicio se parece al de las torres. Solamente que aquí tengo edificios. Y fíjate que aquí me están dando este dato. Y en el de las torres me están dando este. Vamos a completar nuestro triángulo rectángulo con el que vamos a trabajar. Vamos a completarlo hacia aquí arriba. Probablemente también te diste cuenta de que era posible usar el triángulo de abajo, el que se forma aquí abajo. Podemos usar cualquiera, porque si este vale 45, puedo encontrar este, que como entre los dos forman 90, este ángulo también valdrá 45. Pero me voy a quedar con el ángulo de arriba. Entonces, fíjate. A mí me gustaría saber el valor de esta X, para que esa X se la resto a los 200 metros y eso me permite obtener el valor de H. Vamos a encontrarlo. ¿Qué razón trigonométrica involucra el cateto que no conozco y el lado que sí conozco, que en este lado es la hipotenusa? Pues fíjate, si este es el ángulo, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. ¿Quién involucra cateto opuesto e hipotenusa? Efectivamente, es el seno. Entonces vamos a usar el seno de 45 grados, es el cateto opuesto que vale X, entre la hipotenusa que vale 50 metros. Fíjate una vez más que este ángulo que estoy usando es un ángulo de los que yo ya trabajé y ya sé el seno de 45. Vamos a regresarnos y el seno de 45
lo obtuvimos ya varias veces. Aquí está, ¿vale? El seno de 45, la raíz cuadrada de 2 entre 2. Entonces voy a poner, en vez de seno de 45 allá abajo, voy a poner raíz de 2 entre 2. Entonces nos regresamos a nuestro problema y vamos a poner la raíz de 2 entre 2. La raíz cuadrada de 2 entre 2. Y eso es x entre 50 metros. Fíjate que una vez más, este valor raíz de 2 entre 2, que es el seno de 45, como que no es tan conveniente, porque yo quiero obtener un numerito al final. Entonces, te voy a pedir lo mismo que hace rato. Por una parte, te voy a pedir que hagas la raíz cuadrada de 2 entre 2. La raíz cuadrada de 2 entre 2, vamos a hacerla aquí en nuestra calculadora. Entre 2 vale 0.7071. Vamos a escribirlo. 0.7071. Acuérdate que me quedé con 4 decimales porque estoy encontrando las razones trigonométricas. Ahora te voy a pedir que tú, en tu calculadora, en vez de poner la raíz de 2 entre 2, que da 0.7071, y un montón de decimales que estamos quitando, encuentres el seno de 45 grados. Y date cuenta, y espero que realmente que lo estés haciendo, que cuando tú obtienes el seno de 45 grados, también te da esto. Entonces, vamos bien. Entonces, eso es igual a x entre 50m. Y este es un despeje facilísimo. Me está estorbando el 50m. ¿Cómo lo quito? Multiplicando por 50m y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 50m con 50m se cancelan y me queda x. Del lado izquierdo solamente hay que hacer esta operación. Hacemos 50 que multiplica a 0.7071. Eso lo estoy haciendo ahorita yo en mi calculadora y espero que tú lo estés haciendo en la tuya. Y eso da 35.355 metros. 35.35, discúlpame aquí, 35.5 metros. Y vamos a dejar lo vamos a dejar en un decimal. Entonces vamos a borrar estos dos. Fíjate que como este 5, este 3 se va a quedar, no va a subir, no va a bajar, se queda. Entonces vamos a borrar simplemente estos dos y esa es la respuesta, ¿verdad? La distancia x que queríamos encontrar es 35.5 metros, que es esta. Ahora bien, ya conozco esa distancia x. ¿Cómo le hago para encontrar la altura? Pues simplemente resto, decimos la altura es igual a la distancia grande, que es 200 metros, que es toda esta, que es toda esta. Entonces 200 metros, le voy a quitar este. Entonces le vamos a quitar 35.3 metros. Y hacemos la resta. Entonces hacemos 200 menos 35.3 y nos va a quedar 164.7 metros. Y este valor que acabamos de encontrar, ¿qué es? Efectivamente es la altura del edificio Chaparrito, que es lo que nos pedían, ¿verdad? Nos pedían la altura del segundo edificio. Muy bien. Entonces quiero que estudies estos problemas. Si en alguna parte sientes que te aturaste, regresa el video. Recuerda que es necesario que todo esto lo aprendas apuntándolo. No basta con que te pongas a ver el video. Si tus papás lo están viendo contigo, les voy a pedir por favor que me ayuden ayudándome a que su hijo apunte todos los ejercicios que hemos hecho. Porque nunca se va a poder aprender de manera pasiva. Todo esto hay que hacerlo hasta que uno lo entiende. Muy bien, pues entonces por el momento terminamos nuestra clase de hoy. Te deseo un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Que estés muy bien y hasta la próxima.